Desde que el 1 de noviembre de 2003, Casa Real anunciase el compromiso oficial del Príncipe de Asturias con la periodista Leticia Ortiz Rocasolano, la primera institución de este país puso en marcha toda su maquinaria para que no quedase ni un fleco suelto con vistas a la primera boda de Estado que se celebraba en 100 años. Las capitulaciones, sin lugar a dudas. Aquel mes de noviembre de hace ahora 14 años marcó definitivamente la vida de aquella joven profesional de la comunicación. Abandonó su pequeño piso del sureste de Madrid para instalarse en el Pabellón del Príncipe. La formación era fundamental, y cada día, desde entonces, Leticia recibía clases de protocolo, historia e inglés, un idioma que no manejaba con la soltura y la fluidez con la que lo habla hoy. En febrero de 2004, tan solo 3 meses antes de la gran boda de Estado, Leticia tuvo que firmar unas polémicas capitulaciones. Pero, ¿qué recogían aquellos documentos? David Rocasolano, primo hermano de Leticia, escribía en su Adiós, princesa: yo era un abogado joven, pero ya había leído centenares de capitulaciones matrimoniales. Suelen tener 2 o 3 folios. El legajo que me entregó Leticia tendría 40 o 50. Firmar o no firmar. Una enamorada Leticia consultaba a su primo hermano, abogado, qué hacer ante tal amalgama de documentos por firmar. Era justo a lo que se iba a someter. Esto no son unas capitulaciones matrimoniales, Leticia. Este documento no es ni siquiera legal, le comentó Rocasolano, quien además, desde un punto de vista profesional y familiar, le lanzó un consejo: yo, que tú no lo firmaba. Es nulo en pleno derecho. En un contrato privado, ni en uno público, se puede pactar la custodia de un menor sin pasar por un juzgado. David, escúchame. Ellos te imponen que esto es así. No hay otra manera de hacerlo. Cerrar admiración, le respondió Leticia en un tono de tristeza y desesperación. La periodista llegó a consultar a una tercera voz, su amigo Jaime del Burgo, quien precisamente después se convertiría en esposo de su hermana Telma. Si te separas, a ti te tienen que tratar mejor que a la Didi. 50 folios de documentación. Cuando Leticia propuso al entonces príncipe que hablase con su primo David Rocasolano, Felipe emitió un mensaje como futuro rey de España y no como futuro marido de nadie. Las capitulaciones son innegociables. Hay que firmarlas tal y como están redactadas. No se puede cambiar ni una coma. Y así fue. Los famosos documentos se firmaron en Palacio ante la presencia del príncipe Felipe, su secretario y miembros del equipo de la asesoría jurídica que elaboró el archivo de las capitulaciones reales: Aurelio Menéndez, fundador del célebre bufete Uría Menéndez y antiguo preceptor de don Felipe de Borbón. Las famosas capitulaciones fueron inscritas en el registro civil específico que posee la familia real en el Ministerio de Justicia. Custodia de sus hijas. Desde que el periodista Raúl del Pozo escribiese un artículo para El Mundo en el que se ponía de manifiesto una grave crisis personal entre Leticia y Felipe, la Casa Real tuvo que dar un paso al frente y hablar de altibajos en la pareja. ¿Qué pasaría si de mutuo acuerdo el matrimonio real decidiese dar el paso de la separación? ¿Cuál es la situación de la princesa de Asturias y la infanta Sofía? En caso de divorcio, esto es, ante una situación de separación legal y canónica, Leticia renunciaría a la tutela de sus hijas, cuya custodia pasaría a manos del rey Felipe, y cuya educación sería asunto exclusivo de la corona. Sin lugar a dudas, la pérdida de la custodia de sus hijas es el punto más delicado dentro de las capitulaciones que Leticia firmó meses antes de su boda con don Felipe. Voces expertas apuntan que son sus hijas precisamente el motivo por el que la reina ha preferido comulgar, más de una vez, con ruedas de molino.
Títulos, el día 22 de mayo de 2004, en su enlace legal, canónico y real con don Felipe de Borbón y Grecia, Leticia Ortiz recibió el nombramiento de princesa de Asturias y su correspondiente consideración de Alteza Real. En caso de que se ejecutara un inminente divorcio entre ellos, Leticia perdería ambas consideraciones, no solo el título de reina consorte de España, que es el que ostenta desde junio 2014, sino también el tratamiento de Alteza Real. Eso sí, si la pareja solo decidiese poner fin a su convivencia y la separación fuese física, Leticia seguiría manteniendo título y tratamiento, pues pese al distanciamiento emocional, Leticia es la madre de la futura reina de España. El Real Decreto del 6 de noviembre de 1987 recoge lo siguiente: sobre la cónyuge del rey, la consorte del rey de España, mientras lo sea o permanezca viuda, recibirá la denominación de reina y el tratamiento de majestad, así como los honores correspondientes a su dignidad que se establezcan en el ordenamiento jurídico. Residencia, en caso de divorcio, la reina Leticia deberá abandonar la residencia conyugal, esto es, el Pabellón del Príncipe, una espectacular mansión ubicada dentro de los jardines de Zarzuela. No obstante, la Casa del Rey le otorgaría dos residencias, una de invierno y una de verano, con servicio interno, seguridad y una generosa asignación económica vitalicia. Según recogía David Rocasolano en su mencionada obra literaria, en caso de separación, mi prima no iba a tener problemas. Le quedaba una asignación, algo más que una asignación, se debería decir, una residencia de verano y otra de invierno. O sea, también algo más que una residencia, con su servicio y sus cosas. La vida solucionada, en resumen. Leticia y Felipe, todo lo que se intentó ocultar en torno al origen de su relación. El pasado 1 de noviembre se cumplieron 14 años desde que Casa Real anunciase el compromiso oficial entre el príncipe de Asturias, Felipe de Borbón, y la periodista Leticia Ortiz Rocasolano. De ahí en adelante, todos hemos sido testigos, irremediablemente, de la relación personal entre ellos, su matrimonio, el nacimiento de sus hijas, alguna desgracia familiar e incluso una sonada crisis marital. Pero, ¿cuál es el origen de todo? ¿Cuándo y dónde se conocieron? Felipe y Leticia se conocieron en el mes de octubre del año 2002, tan solo 13 meses antes del compromiso real. Leticia acudió junto a Manuel Rubio a una cena organizada por el periodista Pedro Erquicia. Una cena, en principio de colegas, donde hubo más compañeros de la profesión como Fermín Cobos, Luis Mariñas o la veterana Beatriz Pérez Aranda. A una altura de la cita, sonó el timbre de la casa de Erquicia. Para sorpresa de todos, hacía su aparición estelar el príncipe Felipe, junto a su secretario y la esposa de este. Leticia y Felipe se sentaron juntos, y la periodista no titubeó ni un segundo ante la presencia del futuro rey de España. Lo trató de igual a igual. Puede que esa fuese la chispa que hiciese saltar el romance entre ellos, pero todavía faltaba algún tiempo para que aquello terminase de cuajar. ¿Cómo continuó su historia? El segundo encuentro, fortuito, entre Felipe de Borbón y Leticia Ortiz tuvo lugar en Galicia, tierra que en aquel momento sufrió la que es probablemente la catástrofe más grave de su historia contemporánea, el derrame de petróleo por el hundimiento del Prestige. El hijo de don Juan Carlos acudía en calidad institucional, representando a la Casa Real, y la presentadora de Informe Semanal se encontraba allí, cubriendo la noticia como periodista de televisión española. Este acontecimiento unió de nuevo el camino de Leticia y Felipe, que además tuvieron un encuentro y un saludo en aquel dramático contexto. Leticia desde Irak. Tras el encuentro en la cena de Pedro Erquicia y la coincidencia en Galicia, Leticia fue enviada a Irak. La asturiana era la cronista de televisión española en plena invasión americana a la tierra gobernada por Hussein. Periodistas de la época apuntan que Leticia y el príncipe ya mantenían, entonces, una relación más o menos fluida.
¿Qué tal he estado? ¿Cómo me has visto?, preguntaba Leticia por teléfono al príncipe, nerviosa e ilusionada, tras finalizar la crónica en directo para el informativo del ente público. En la primavera de 2003, Leticia vuelve a España y recibe la llamada insistente de Felipe, que tiene sumo interés en reencontrarse con ella, conocer su experiencia en Irak, y tal y como pudimos comprobar posteriormente, iniciar un romance que dura hasta estos días. Leticia se resistió. Precisamente en primavera de 2003 es cuando arranca su historia de amor. Un idilio, en principio clandestino, que el príncipe, en el anuncio de compromiso oficial, fechó en esta época del año. Cuentan que Leticia era bastante reacia a comenzar algo más formal con una persona cuyas bases fundamentadas eran absolutamente opuestas a las suyas, pues se hablaba de Ortiz como una persona con corazón republicano. El príncipe intentó por todos los medios que su relación sentimental con Leticia no se filtrase a los medios de comunicación. Años antes, el hijo de los reyes de España había aprendido la lección con su expareja, Eva Sanum, con quien estuvo algo más de 4 años, y cuyo final llegó por la presión mediática de la prensa del corazón. ¿Qué sucedieron los días previos al anuncio oficial? TVE interrumpió su programación a las 7:30 de la tarde del 1 de noviembre de 2003 para informar de que la Casa Real había anunciado el compromiso del príncipe de Asturias con la periodista Leticia Ortiz Rocasolano. El país entero se paralizaba ante esta buena y a la vez desconcertante noticia. El propio príncipe tuvo que enfrentarse a su familia y a la Casa Real española dando un golpe en la mesa a quienes se oponían a esta relación que no dio lugar a otra alternativa. Felipe estaba enamorado y quería casarse con Leticia. ¿Quiénes eran conscientes de la situación de Leticia? El periodista y biógrafo Luis María Ansón tuvo claro que la única forma de que Leticia Ortiz Rocasolano y el entonces príncipe de Asturias tuvieran una relación de noviazgo ininterrumpida y con éxito era ocultar todo a la prensa. De hecho, casi nadie conocía de la misma, ni siquiera familiares directos de la periodista. Jesús Ortiz, padre de doña Leticia, entró en directo en Salsa Rosa, en Telecinco, el 1 de noviembre de 2003, horas después del anuncio. Para confirmar su sorpresa no sabía nada más que de la existencia de un rumor. Un fleco suelto para la Casa Real que podría haberlo echado todo a perder. ¿Estaban todos de acuerdo en Zarzuela? Obviamente no. Estaba en juego el futuro de la monarquía de España y después de tanto esfuerzo y trabajo, el rey Juan Carlos I y doña Sofía no estaban dispuestos a que todo se derrumbara. Pero el príncipe Felipe fue más listo y utilizó sus mejores armas para hacer ver que Leticia Ortiz sí era la futura reina que España necesitaba. Fuentes cercanas al entorno más íntimo de la familia real nos han confirmado a este medio, en exclusiva, la ardua y laboriosa formación que todo el equipo de Zarzuela emplearon para hacer de Leticia la mejor de las herederas al trono. Pues con el tiempo, todos entendieron que Leticia era la mejor alumna que doña Sofía podía tener. Boda real entre Felipe de Borbón y Leticia Ortiz. La boda real entre el entonces príncipe Felipe de Borbón y Leticia Ortiz se celebró, por fin y después de superar numerosos obstáculos, en la Catedral de la Almudena de Madrid el 22 de mayo de 2004, ante más de 1.200 invitados, y con un histórico vestido blanco firmado por Pertegaz. Al acontecimiento asistieron representantes de 12 casas reales reinantes y otros 12 pertenecientes a casas reales no reinantes. Tuvo la consideración de boda de Estado, todo un honor para los jóvenes herederos de la corona, la primera en España desde hacía más de 50 años, y fue también la primera boda en celebrarse en la Catedral de Madrid, que había sido consagrada en el año 1993. 14 años después, los reyes son todo un ejemplo a seguir y el orgullo de todo un gran país España. Crisis marital.
Pero, ¿cuál es el origen de todo? ¿Cuándo y dónde se conocieron? Felipe y Leticia se conocieron en el mes de octubre del año 2002, tan solo 13 meses antes del compromiso real. Leticia acudió junto a Manuel Rubio a una cena organizada por el periodista Pedro Erquicia. Una cena, en principio de colegas, donde hubo más compañeros de la profesión como Fermín Cobos, Luis Mariñas o la veterana Beatriz Pérez Aranda. A una altura de la cita, sonó el timbre de la casa de Erquicia. Para sorpresa de todos, hacía su aparición estelar el príncipe Felipe, junto a su secretario y la esposa de este. Leticia y Felipe se sentaron juntos, y la periodista no titubeó ni un segundo ante la presencia del futuro rey de España. Lo trató de igual a igual. Puede que esa fuese la chispa que hiciese saltar el romance entre ellos, pero todavía faltaba algún tiempo para que aquello terminase de cuajar. ¿Cómo continuó su historia? El segundo encuentro, fortuito, entre Felipe de Borbón y Leticia Ortiz tuvo lugar en Galicia, tierra que en aquel momento sufrió la que es probablemente la catástrofe más grave de su historia contemporánea, el derrame de petróleo por el hundimiento del Prestige. El hijo de don Juan Carlos acudía en calidad institucional, representando a la Casa Real, y la presentadora de informe semanal se encontraba allí, cubriendo la noticia como periodista de televisión española. Este acontecimiento unió de nuevo el camino de Leticia y Felipe, que además tuvieron un encuentro y un saludo en aquel dramático contexto. Leticia desde Irak. Tras el encuentro en la cena de Pedro Erquicia y la coincidencia en Galicia, Leticia fue enviada a Irak. La asturiana era la cronista de televisión española en plena invasión americana a la tierra gobernada por Hussein. Periodistas de la época apuntan que Leticia y el príncipe ya mantenían, entonces, una relación más o menos fluida. ¿Qué tal he estado? ¿Cómo me has visto?, preguntaba Leticia por teléfono al príncipe, nerviosa e ilusionada, tras finalizar la crónica en directo para el informativo del ente público. En la primavera de 2003, su amigo Jaime del Burgo, quien precisamente después se convertiría en esposo de su hermana Telma, si te separas, a ti te tienen que tratar mejor que a la Didi. 50 folios de documentación, cuando Leticia propuso al entonces príncipe que hablase con su primo David Roca Solano. Felipe emitió un mensaje como futuro rey de España y no como futuro marido de nadie. Las capitulaciones son innegociables. Hay que firmarlas tal y como están redactadas. No se puede cambiar ni una coma. Y así fue. Los famosos documentos se firmaron en Palacio ante la presencia del príncipe Felipe, su secretario y miembros del equipo de la asesoría jurídica que elaboró el archivo de las capitulaciones reales. Aurelio Menéndez, fundador del célebre bufete Uría Menéndez y antiguo preceptor de don Felipe de Borbón. Las famosas capitulaciones fueron inscritas en el registro civil específico que posee la familia real en el Ministerio de Justicia. Custodia de sus hijas, desde que el periodista Raúl del Pozo escribiese un artículo para El Mundo en el que se ponía de manifiesto una grave crisis personal entre Leticia y Felipe. La Casa Real tuvo que dar un paso al frente y hablar de altibajos en la pareja. ¿Qué pasaría si de mutuo acuerdo el matrimonio real decidiese dar el paso de la separación? ¿Cuál es la situación de la princesa de Asturias y la infanta Sofía? En caso de divorcio, esto es, ante una situación de separación legal y canónica, Leticia renunciaría a la tutela de sus hijas, cuya custodia pasaría a manos del rey Felipe, y cuya educación sería asunto exclusivo de la corona. Sin lugar a dudas, la pérdida de la custodia de sus hijas es el punto más delicado dentro de las capitulaciones que Leticia firmó meses antes de su boda con don Felipe. Voces expertas apuntan que son sus hijas precisamente el motivo por el que la reina ha preferido comulgar, más de una vez, con ruedas de molino. Títulos: el día 22 de mayo de 2004, en su enlace legal, canónico y real con don Felipe de Borbón y Grecia, Leticia Ortiz recibió el nombramiento de princesa de Asturias, y su correspondiente
Desde que el 1 de noviembre de 2003, Casa Real anunciase el compromiso oficial del príncipe de Asturias con la periodista Leticia Ortiz Roca Solano, la primera institución de este país puso en marcha toda su maquinaria para que no quedase ni un fleco suelto con vistas a la primera boda de Estado que se celebraba en 100 años. Las capitulaciones, sin lugar a dudas. Aquel mes de noviembre de hace ahora 14 años marcó definitivamente la vida de aquella joven profesional de la comunicación. Abandonó su pequeño piso del sureste de Madrid para instalarse en el Pabellón del Príncipe. La formación era fundamental y cada día, desde entonces, Leticia recibía clases de protocolo, historia e inglés, un idioma que no manejaba con la soltura y la fluidez con la que lo habla hoy. En febrero de 2004, tan solo 3 meses antes de la gran boda de Estado, Leticia tuvo que firmar unas polémicas capitulaciones. Pero, ¿qué recogían aquellos documentos? David Roca Solano, primo hermano de Leticia, escribía en su Adiós, princesa: yo era un abogado joven, pero ya había leído centenares de capitulaciones matrimoniales. Suelen tener 2 o 3 folios. El legajo que me entregó Leticia tendría 40 o 50. Firmar o no firmar. Una enamorada Leticia consultaba a su primo hermano, abogado, qué hacer ante tal amalgama de documentos por firmar. Era justo a lo que se iba a someter. Esto no son unas capitulaciones matrimoniales, Leticia. Este documento no es ni siquiera legal, le comentó Roca Solano, quien además, desde un punto de vista profesional y familiar, le lanzó un consejo: yo, que tú no lo firmaba. Es nulo en pleno derecho. En un contrato privado, ni en uno público, se puede pactar la custodia de un menor sin pasar por un juzgado. David, escúchame. Ellos te imponen que esto es así. No hay otra manera de hacerlo. Cerrar admiración, le respondió Leticia en un tono de tristeza y desesperación. La periodista llegó a consultar a una tercera pendiente consideración de Alteza Real. En caso de que se ejecutara un inminente divorcio entre ellos, Leticia perdería ambas consideraciones, no solo el título de reina consorte de España, que es el que ostenta desde junio 2014, sino también el tratamiento de Alteza Real. Eso sí, si la pareja solo decidiese poner fin a su convivencia y la separación fuese física, Leticia seguiría manteniendo título y tratamiento, pues pese al distanciamiento emocional, Leticia es la madre de la futura reina de España. El Real Decreto del 6 de noviembre de 1987 recoge lo siguiente: sobre la cónyuge del rey, la consorte del rey de España, mientras lo sea o permanezca viuda, recibirá la denominación de reina y el tratamiento de majestad, así como los honores correspondientes a su dignidad que se establezcan en el ordenamiento jurídico. Residencia: en caso de divorcio, la reina Leticia deberá abandonar la residencia conyugal, esto es, el Pabellón del Príncipe, una espectacular mansión ubicada dentro de los jardines de Zarzuela. No obstante, la Casa del Rey le otorgaría 2 residencias, una de invierno y una de verano, con servicio interno, seguridad y una generosa asignación económica vitalicia. Según recogía David Roca Solano en su mencionada obra literaria, en caso de separación, mi prima no iba a tener problemas. Le quedaba una asignación, algo más que una asignación, se debería decir, una residencia de verano y otra de invierno. O sea, también algo más que una residencia, con su servicio y sus cosas. La vida solucionada, en resumen. Leticia y Felipe, todo lo que se intentó ocultar en torno al origen de su relación. El pasado 1 de noviembre se cumplieron 14 años desde que Casa Real anunciase el compromiso oficial entre el príncipe de Asturias, Felipe de Borbón, y la periodista Leticia Ortiz Roca Solano. De ahí en adelante,
todos hemos sido testigos, irremediablemente, de la relación personal, entre ellos su matrimonio, el nacimiento de sus hijas, alguna desgracia familiar e incluso una sonada crisis. Leticia vuelve a España y recibe la llamada insistente de Felipe, que tiene sumo interés en reencontrarse con ella, conocer su experiencia en Irak, y tal y como pudimos comprobar posteriormente, iniciar un romance que dura hasta estos días. Leticia se resistió. Precisamente en primavera de 2003 es cuando arranca su historia de amor. Un idilio, en principio clandestino, que el príncipe, en el anuncio de compromiso oficial, fechó en esta época del año. Cuentan que Leticia era bastante reacia a comenzar algo más formal con una persona cuyas bases fundamentadas eran absolutamente opuestas a las suyas, pues se hablaba de Ortiz como una persona con corazón republicano. El príncipe intentó por todos los medios que su relación sentimental con Leticia no se filtrase a los medios de comunicación. Años antes, el hijo de los reyes de España había aprendido la lección con su expareja, Eva Sanum, con quien estuvo algo más de 4 años, y cuyo final llegó por la presión mediática de la prensa del corazón. ¿Qué sucedieron los días previos al anuncio oficial? TVE interrumpió su programación a las 7:30 de la tarde del 1 de noviembre de 2003 para informar de que la Casa Real había anunciado el compromiso del príncipe de Asturias con la periodista Leticia Ortiz Roca Solano. El país entero se paralizaba ante esta buena y a la vez desconcertante noticia. El propio príncipe tuvo que enfrentarse a su familia y a la Casa Real española dando un golpe en la mesa a quienes se oponían a esta relación que no dio lugar a otra alternativa. Felipe estaba enamorado y quería casarse con Leticia. ¿Quiénes eran conscientes de la situación de Leticia? El periodista y biógrafo Luis María Ansón tuvo claro que la única forma de que Leticia Ortiz Roca Solano y el entonces príncipe de Asturias tuvieran una relación de noviazgo ininterrumpida y con éxito era ocultar todo a la prensa. De hecho, casi nadie conocía de la misma, ni siquiera familiares directos de la periodista. Jesús Ortiz, padre de doña Leticia, entró en directo en Salsa Rosa, en Telecinco, el 1 de noviembre de 2003.